módulo de elasticidad. Si Y es mi esfuerzo, entonces sustituyendo la ecuación, entonces mi esfuerzo va a ser igual a la constante M, que es ahora E, mi módulo de elasticidad, ¿sí? Por X. ¿Y qué es X? Pues la deformación, ¿sí? Entonces el esfuerzo en I es igual a la elasticidad del material, que es una constante, multiplicada por la deformación unitaria, que es la relación que hay del incremento en la deformación entre la longitud, ¿sí? Entonces, esta simple ecuación es lo que prácticamente describe la ley de Hooke. Si se dan cuenta, es una relación muy simple, muy simple, en donde solo interviene una variable y una constante, pero simplificó mucho la vida y la práctica de la ingeniería, y creo que fue el gran impulso que recibió la ingeniería. El esfuerzo es igual al módulo de la elasticidad por la deformación unitaria. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Pues ahora pasa algo bastante interesante y bastante bonito. Ahora tenemos el puente que está sosteniendo, ¿sí? Tenemos el puente que está sosteniendo, tenemos la armadura, y a mí me da igual que esta sección sea un ángulo, y me da igual que esta sección sea circular. ¿Por qué? Porque aquí lo único que tengo de la ley de Hooke es que el esfuerzo tiene que ser igual al módulo de elasticidad multiplicado por la deformación unitaria. Entonces, pues aquí yo ya no tengo el área dentro de la constante, ¿va? O sea, esta constante, que es el módulo de elasticidad, ya no se ve afectado por el área. El esfuerzo se ve afectado por el área. Esta deformación se ve afectada por la longitud, ¿sí? Pero esta, que es la constante, no se ve afectada por ninguna de los dos, ni por el área transversal, ni por la longitud, ¿sí? Entonces, es una maravilla que a veces no nos ponemos a pensar en ella. Ahora, de eso nace lo que es el diagrama que conocemos con el nombre de esfuerzo, deformación, que no es un diagrama de esfuerzo deformación, es un diagrama de esfuerzo deformación unitaria. Entonces, yo siempre que enseño esto les digo, nunca se les olvide aquí poner que esta es una unidad que se mide en centímetros sobre centímetros.
Y el esfuerzo se mide en fuerza entre área. ¿Sí? Si es fuerza entre área, se mide, por ejemplo, en newtons sobre centímetro cuadrado, en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces, no se les olvide que es una fuerza, no es masa. Es una fuerza. Entonces, aunque se los pongamos en kilogramos, en realidad son kilogramos fuerza. Lo correcto sería utilizar newtons para no estar confundiéndonos, pero kilogramos fuerza está bastante bien por estar aquí en la Tierra y porque está normalizado con la gravedad. Entonces nace el concepto del diagrama de esfuerzo-deformación. Y este diagrama de esfuerzo-deformación es quizá la cosa más importante que se tiene que entender y se tiene que aprender. Y es casi el primer tema que se toca en todos los libros de materiales o en la mayoría de los libros de materiales. Entonces, por ejemplo, tenemos dos diagramas, llamémosle básicos. En ingeniería, prácticamente en ingeniería civil y en cualquier otra ingeniería, ¿sí? Ahorita se los voy a dibujar así porque no hemos visto cosas de compresión, pero en realidad lo ideal sería dibujarlo hacia este sentido, que es el de concreto. Concreto reforzado, hormigón reforzado, como ustedes lo vean, o concreto simple, hormigón simple, como lo quieran llamar. Y tenemos el del acero, que con la revolución industrial el de acero tomó bastante importancia. Entonces, tenemos esos dos materiales. Y ahora es muy importante diferenciar de ellos sus características intrínsecas o su material. Y surgen dos tipos de materiales. Unos que presentan una falla frágil y otros que presentan una falla dúctil. Ahora voy a dividir los materiales en dos. Existen los que presentan una falla frágil y existen los que presentan una falla dúctil. Bueno, la falla frágil, les digo, se puede distinguir entre materiales con falla frágil y materiales con falla dúctil. La falla frágil se describe como una falla abrupta. ¿Qué significa abrupta? Pues que no avisa, ¿sí? Entonces, una falla frágil más o menos se vería así, ¿sí? Algo muy cotidiano que podemos encontrar y muy representativo de una falla frágil es, por ejemplo, las galletas. Las galletas las estiras y prácticamente truenan, y truenan de esta forma, ¿sí? Hay galletas, por ejemplo, las tipo que se ponen en la nieve, que tú les haces, están muy fáciles de tronar. Entonces cuando las separas con tensión hacia arriba y hacia abajo, pues se produce este tipo de falla. Y hay otros materiales que tienen una falla dúctil. Esa falla, igual que esta, se presenta solamente que el adelgazamiento es notable, ¿sí?
en pocas palabras, te avisa que va a fallar. Se empieza a adelgazar la sección y luego truena. Un ejemplo claro, por ejemplo, les decía, el plástico, todo lo que son bolsas de plástico, todo lo que es, por ejemplo, un popote ustedes lo podrían cargar y podrían ver cómo se va adelgazando. Entonces, prácticamente se dividen los materiales en esos dos tipos. Y nosotros, en nuestro caso, en lo que viene siendo ingeniería estructural, ingeniería civil y todo eso, podríamos decir que en el frágil tenemos el concreto o el hormigón, como le quieran llamar, y en el dúctil tenemos el acero, ¿sí? Entonces, ya tenemos prácticamente dos cosas muy importantes. Ya sabemos cómo va a fallar nuestro elemento, si va a fallar de forma frágil o dúctil, si va a fallar abruptamente o nos va a avisar. Lo ideal en ingeniería es que las estructuras nos avisen, entonces nosotros tendemos a que las fallas sean dúctiles, ¿sí? No por eso significa que todo lo vamos a hacer de acero. Hay formas de hacer un material frágil dúctil, le llamamos material compuesto. Entonces ya sabemos cómo va a fallar y ya sabemos cómo obtener su resistencia y obtener su deformación. Entonces, estos son los principios básicos para diseñar. Ahora, si ustedes ven las gráficas, por ejemplo, del acero y del concreto, las gráficas aquí que les dibujé más o menos, nosotros vemos que aquí, en el concreto, hay un punto máximo. Y acá, en el acero, hay otro punto máximo. Pero luego hay una caída en la resistencia. Hay caída en la resistencia, aumenta la deformación, pero no aumenta el esfuerzo que le estás colocando. Entonces, para un mismo esfuerzo, se sigue deformando, ¿sí?